Amén, amén. Gloria a Cristo, mis hermanos. Alabado sea el Señor, que nos mantiene firmes en Él, confiando en Él y obrando en Él, conforme a su buena voluntad, mis hermanos. Porque no vamos a caminar por esta vida conforme a lo que nosotros pensamos o como a nosotros nos instruyeron en el hogar. Vamos a caminar por fe, obedeciendo siempre sus mandamientos, su palabra, que a fin de cuentas, mi hermano, es lo que nos va a llevar a la victoria, porque no hay otro camino. Solo Cristo Jesús es el camino, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y por ello estamos aquí usted y yo, mi hermano, dando testimonio de que Jesucristo, Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Amén y amén. Póngase tantito de pie, mi hermano, vamos a entrar en oración, vamos hasta llegar al lugar santísimo por la sangre no por nuestros méritos, mis hermanos, por lo que hayamos hecho, sino por la gracia, por la sangre preciosa del Cordero, Jesucristo su Hijo. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, maravilloso día, Señor, que tú nos has regalado, bendito Señor, un año más, bendito Señor, un día más, te agregas tú, Padre eterno, a nuestra existencia sobre esta tierra, bendito Señor, te lo agradecemos, bendito Dios. Pues así a todos los niños, bendito Señor, a todos los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores, bendito Señor, hoy nos has concedido un día más, Señor, un día más de tu gloria, bendito Señor, un día más de tu misericordia, bendito Padre, un día más, bendito Señor, que nos estamos reuniendo para alabarte, para glorificarte. Padre eterno, ten tu misericordia de tu iglesia que se reúne en este lugar, bendito Señor, clamando a ti, bendito Señor, pidiendo, Señor, agradeciendo, Padre eterno, todo lo que tú haces, Señor, día tras día, Señor, minuto a minuto, bendito Señor. Por ti, bendito Señor, respiramos. Por ti, bendito Señor, nuestros ojos pueden ver, nuestro olfato, bendito Señor, nos da noticias muy agradables de nuestros alimentos, bendito Señor. Todo, Padre eterno, hasta las que podríamos considerar cosas comunes o pequeñas, bendito Señor, tú tienes ese cuidado, Señor. Tú, bendito Señor, nos permites respirar, bendito Señor. Y si comprendiéramos nosotros, si nos faltara el aire, mis hermanos, por un tanto tiempo, pequeños minutos, falleceríamos sin poder respirar. Cuestión de minutos. Pero mira, Señor, el Señor, tú, Padre eterno, tienes misericordia, bendito Señor. Gracias te damos por ello. Padre, te pedimos por los que han de venir, bendito Señor, por los que hoy no podrán estar, bendito Señor, que tú los guardes, Señor, y los bendigas, bendito Señor. Y por este puñado de hombres, Señor, valerosos en tu nombre, bendito Señor, que han dejado todo, bendito Señor, en sus casas, en sus hogares, para venirte a alabar, bendito Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos y sus familiares. Padre, a ti toda la honra, Señor, a ti toda la gloria, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y aleluya. Siéntese un momento, mi hermano. El tema de hoy, mi hermano, lo he titulado: ¿Os es necesario nacer de nuevo? ¿Amén o no amén, mis hermanos? Palabras del Maestro, palabras del Señor Jesucristo. Es un requisito, es un
fundamento para el hombre, el nacer de nuevo. Vamos, mi hermano, acompáñeme ahí, por favor, a la palabra en San Juan. Vamos a leer San Juan en el 3, del 1 al 8. En efecto, mis hermanos, Jesús y Nicodemo. Gloria a Cristo. Cuando lo tengan me dicen un amén, mis hermanos. Vamos todos juntos a escudriñar la palabra. San Juan 3, del 1 al 8. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo en el 4, Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Cristo. Sabias palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, expresadas instruyendo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo, mis hermanos? Un fariseo muy importante. Hasta era miembro del Sanedrín. ¿Ubican ustedes al Sanedrín, mis hermanos? Ese conjunto de notables judíos en tiempos de Jesús, que se reunían, ellos normaban la vida de Israel, la vida política, religiosa, legislativa, cultural, económica. Todo esto después del gobierno romano, del yugo romano que tenían encima. Pero los romanos le permitían organizarse de esa manera al pueblo de Israel. Y este Nicodemo, siendo un principal entre los fariseos, le surgió esa inquietud de visitar, de ser instruido por Jesucristo. Y le fue a buscar, dice aquí la narración, de noche. Tal vez porque no evidenciar que un judío con un alto nombramiento venía a casa de Jesucristo, que estaba instruyendo al pueblo. Tal vez para no evidenciar que en realidad el fariseo necesitaba de esa enseñanza del Señor Jesucristo. Y vino a él de noche y le dijo: Maestro, sabemos que nadie hace esas señales que tú haces
si no está el Dios Altísimo con él. Nadie lo hace. Él le habló en plural, le dijo, sabemos. Aparte de él, de ese fariseo, había otros más. No sabemos cuántos, pero había más. Que en realidad estaban entendiendo, captando la enseñanza o pretendían captar la enseñanza del Señor Jesús. Pero por su estatus, por su encumbramiento, no lo podían aceptar públicamente. Pero él, al igual que otros más, como estaban entendiendo, tenían esa necesidad de escuchar al Señor Jesucristo. Y se atrevió Nicodemo, y Jesucristo le recibió. Y le preguntó, ¿cómo es eso de que es necesario nacer de nuevo? Si nosotros nos hubieran preguntado eso, mis hermanos, lo mismo hubiéramos preguntado, lo mismo hubiéramos cuestionado antes de que nos antes de que nos predicaran el Evangelio, antes de que nos hablaran de la palabra de Dios. Yo recuerdo, mi hermano, que incluso nos dijeron, pues en la escuela nos dicen que venimos del simio, que es una evolución que bajamos de los árboles. Y en cuanto a la palabra, no avala esa teoría. La palabra dice que el hombre, desde que Dios lo hizo, es hombre y seguirá siendo hombre. No viene de un simio, no viene de un changuito, ni va a volver a un changuito. El hombre, así lo hizo el Señor, mujer y hombre nos hizo. Y simple y sencillamente, hermanos, cuando nos predican, cuando nos hablaron de esta situación, nos cambiaban el paradigma, nos reseteaban el disco duro. Entonces, ¿cómo es posible? Y siempre nos ha enseñado en la escuela, y es la teoría de la evolución, y ahora en la palabra del Señor resulta que no es cierto. Y simple y sencillamente, hermano, cuando nos dijeron que Dios es infinito, que Dios no tiene principio, que Dios no tiene fin, ¿cómo puede una mente humana, mis hermanos, percibir, o una mente natural? Pues toda esta era antes de que nos comenzaran a hablar del Evangelio, del Evangelio de salvación, de la palabra de Dios. Porque es la palabra la que convence, es la palabra la que gana almas, es la palabra la que hace nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del agua y del Espíritu. El agua, símbolo del perdón, símbolo del lavamiento de pecados, símbolo del arrepentimiento. Y el bautizo. El bautizo que el Señor Jesucristo da es en el Espíritu Santo. Hemos sido, cuando lo aceptamos, sellados con las arras de la promesa. Nos dio el Señor una prenda, asegurándonos que Él nos ha tomado por hijos y nos dio una prenda en prueba de que Él está
tomando el control. Él quiere tomar el control en nuestras vidas. Esa prenda es su Espíritu Santo morando en todo aquel que le ha recibido, en aquel que ha bajado las aguas y que se ha bautizado, haciendo ese acto de obediencia. Pero esas palabras para Nicodemo pues eran muy difíciles de asimilar, pues él como buen judío consideraba que el hecho de ser descendientes de Abraham, por esa sola razón, él sería salvo. Y Jesucristo le estaba diciendo que no era así. Que era necesario que él se bautizara, aun que se decía maestro de la ley. Aún así, desde el más noble e importante hasta el más pequeño, necesario nos es haber bajado a las aguas, recibir el bautismo y recibir las arras, el Espíritu Santo en nuestro ser. Bendito sea el Señor. Pues Nicodemo, como quien dice, pues se quedó con una fuerte, pues ahora sí que yo creo que hasta se mareó, porque caramba, no podía asimilar tanta sabiduría. Y así, como se la dio el Señor Jesucristo. Entonces, nos es necesario nacer de nuevo. Ahora, mis hermanos, vamos a Romanos 5:12. Pecadores por naturaleza. Romanos 5:12. Amén. Amén, mis hermanos. Gloria a Cristo. Dice así. Vamos a leerlo, mi hermano. ¿En qué es el 5:12? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aleluya. Así dice el texto, mis hermanos. El pecado entró al mundo por un hombre. ¿A qué hombre se refiere la palabra, mis hermanos? ¿A qué hombre se refiere? A Adán, ¿verdad? A Adán. Pero si se recuerdan, quien transgredió, pues ahora sí que a quien convenció la serpiente, primeramente no fue a Adán, precisamente, fue a Eva. Pero la palabra, Dios mismo en el jardín del Edén, le dio el cargo, no a Eva, se lo dio a Adán. Así como nosotros en nuestro hogar, varones, nosotros somos los responsables de lo que suceda o no suceda en nuestro hogar. El Señor nos ha dado esa responsabilidad como varones, como cabeza de la mujer. Por ello, la palabra dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Una vez que cometieron esa desobediencia, Adán y Eva, de comer de ese fruto, de ese árbol del cual Jehová Dios les dijo, no comeréis,
Y ellos lo hicieron, dieron cavidad al pecado en su ser de cada uno de ellos. Dieron cavidad al pecado en el jardín, en el huerto del Edén. Y ese pecado, mis hermanos, ese pecado trascendió. Ese pecado, hasta el día de hoy, mis hermanos, trasciende. Pues todo hombre nacido después de esa situación trae esa simiente adherida, esa simiente del pecado en su ser. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nacemos reconociendo las grandezas del Señor, sus maravillas, pues nacemos de una naturaleza caída. Y nuestra tendencia era siempre al mal. Lo traíamos inherente, traíamos ese programa inscrito en nuestra memoria. Hacer lo malo, buscar lo malo. Los que somos padres, ¿a quién de nuestros niños los instruimos a hacer lo malo? Los educamos, los instruimos a hacer el bien. ¿Y quién le enseña a ser desobedientes? ¿Quién le enseñó al niño a comportarse mal? A hacer ese berrinche, a hacer a ser egoístas. Porque un niño desde pequeño, obsérvenlo, hermanos, aunque nadie lo haya enseñado, tiene esa inclinación a un egoísmo con las otras criaturas de su edad. No quiere compartir sus alimentos, sus juguetes, lo que considera suyo, no lo quiere compartir fácilmente. El padre, la madre tiene que instruirlo, mira, compártelo, esto, lo demás, pero algo dentro de él, esa simiente del pecado, aflora. Y en el hombre natural, mi hermano, en todo hombre que nace de mujer, así es. Se nace con esa naturaleza caída. Nosotros mismos, mis hermanos, la palabra lo aclara más adelante, antes de conocer al Dios vivo, ¿cómo éramos? Nos especializamos para que no se va. Me especializaba en lo malo, en determinadas cosas malas, en determinadas cosas que no eran gratas. Pero el cuerpo se sentía bien, los sentidos se alegraban, la carne se regocijaba, ciertamente. Pero no es esa la voluntad de Dios. Nacemos de una naturaleza caída. El hombre, aquí nos dice que todos, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es la naturaleza del hombre. Nace con esa naturaleza, con ese común, con esa situación común de un hombre con otro hombre, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída que viene desde Adán y sigue vigente. Por eso el hombre, mis hermanos, por eso el fracaso en los alcohólicos anónimos, en neuróticos anónimos, el fracaso en la psicología, el
fracaso en las filosofías que pretenden cambiar al hombre. Lo hacen por encima, por fuera. No penetran a su corazón. No ingresan como la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios, que dice la Biblia, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos y de que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esa palabra que viene a decodificar nuestro ADN genético que traemos caído. El Señor es su palabra tan preciosa, mis hermanos, algo tan maravilloso, que penetra hasta las mismas células, hasta lo más pequeño de la célula, hasta los átomos que nos conforman, y su espíritu, y transforma al ser humano. Allá afuera, nada va a cambiar al ser humano. Las leyes, mis hermanos, las naciones, los hombres, están cada vez haciendo según nuevas leyes que para bienestar de la comunidad, de todos los gobernados. Leyes fundamentadas, leyes contrarias a la voluntad de Dios. Ya en algunos estados de nuestra preciosa república ya despenalizaron el aborto. En la Ciudad de México, por ende en todos los estados de la república, la despenalización de la marihuana. Ya cada quien va a tener derecho a traer cierta dosis de esa cosa. Incluso hasta plantar 6 plantitas en sus hogares. Y todo según ellos lo hacen por bien común, cuando lo que están haciendo es deteriorando aún más a esta humanidad fallida, a esta humanidad caída. Ya poco nos falta, mis hermanos, para que declaren que se despenaliza el crimen, que declaren que se despenaliza el robo. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? El hombre en su loca carrera, en su ceguera, ¿a dónde pretende llegar? Cada vez más firme, más frontal, el ataque a los fundamentos de Dios. Si Dios dice esto, no, el hombre, como se cree más sabio y que es para el común de todos, y como todos dijeron que sí, implanta situaciones, implanta leyes en contra de la voluntad de Dios Altísimo, cancelando con ello todo futuro promisorio de la humanidad. Sin Cristo, mis hermanos, no tenemos futuro. No van a suceder cosas buenas en nuestra vida. Hagámosle como le hagamos. Creyéndonos más astutos, más sabios, más inteligentes que el Señor en nuestras vidas, no nos va a llegar a ningún lado. A nadie que así lo intente o así lo piense. Son caminos de muerte, caminos de destrucción, caminos de fatalidad.
Situaciones, mis hermanos, que las estamos viviendo cada vez más comunes. Porque alguien se sintió hoy en la mañana, siendo hombre, se sintió ser mujer, adelante. En la tarde se volvió a sentir mujer, adelante. En la noche se sintió hombre, adelante. Cuando la palabra de Dios no avala esas situaciones, mi hermano. La palabra dice que mujer y hombre los creó. Gloria a Cristo. Y no se conforman en su necedad, en su loca carrera, desenfrenada hacia lo malo, y hasta ahora pretenden adoptar niños, adoptar criaturas, para hacerlas vivir en esa situación, en ese hogar, donde el papá es un hombre, donde la mamá es un hombre, o viceversa. Si el hombre nace, el hombre natural, el hombre nace con esa simiente ya en sí, dentro de sí, pues ahora, con esas situaciones en su mismo hogar, con esas situaciones anómalas en su propio hogar, frustraciones, situaciones en la mente muy difíciles, encuentros en la mente, confusiones, mis hermanos, confusiones totales en aquellas personas, en aquellas criaturas, cuando sean personas adultas, y los que se dicen sus padres hacen tal cual, ellos pretenderán seguramente hacerlo y hacerlo aún peor. Os es necesario nacer de nuevo. Quiero que me acompañe, mi hermano, a la palabra en Efesios. Efesios 2, del 1 al 5. Amén, amén. Amén. Gloria a Cristo. Dice el 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Ahí dice un espíritu con minúscula, ese no es el Espíritu de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Después del pecado en el huerto del Edén, mis hermanos, el hombre perdió la comunión con su Creador. El Señor Dios poderoso para componer esa situación, para darle por misericordia, por amor
a la humanidad, envió al Señor Jesucristo a esta tierra, a levantar esa simiente caída, a recuperar, a salvar lo que se había perdido. Por eso vino el Señor Jesucristo, a restablecer esa comunión, a restablecer esa rotura, a quitar esa enemistad entre Dios y el hombre a través del Señor Jesucristo. Y se lo dijo Jesucristo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, que lo que es nacido de la carne, carne es, y ahí se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese no se queda ahí. Ese se va a la presencia de Dios. Y eso es la oportunidad que tiene el hombre natural de ser regenerado. Porque el hombre por sí mismo no puede cambiar. Por sus propias fuerzas no puede cambiar. Es necesario que reconozca en el Señor Jesucristo su único y suficiente Salvador y le acepte en su corazón. No hay otro nombre, mis hermanos, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si usted y yo hemos dado ese paso de obediencia, de ser bautizados, usted y yo hemos sido sellados con esas arras de la promesa del Espíritu. Mi hermano, vivamos, hagamos, hablemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Porque en el juicio de las naciones, mis hermanos, el Señor va a separar los cabritos a su izquierda y las ovejas a su derecha. Porque el Señor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen la voz de su pastor. Amén, hermanos. Y el cabrito no, es muy diferente su comportamiento del cabrito a la oveja. El cabrito anda brincando, brincoteando, haciendo por aquí, por allá, y de la nada se tira al monte, se va. Y la oveja es muy diferente. Y el Señor, mis hermanos, reconoce a sus ovejas. Él es el pastor, mi hermano. Él es el buen pastor. Él ubica a cada una de sus ovejas y sabe su situación. ¿Y su oveja a dónde va a recurrir? ¿Va a dejar el rebaño e irse a buscar lo que necesita, lo que le aflige? ¿Va a ir a buscar esa solución afuera del rebaño? Allá a los valles de sombra y de muerte. La oveja se acerca a su pastor. La oveja se mueve a donde va su pastor. Así es el Espíritu, le dijeron a Nicodemo, que el viento lo escuchamos, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero lo percibimos, lo escuchamos. Así es el que es nacido de Dios. Así es el Espíritu. Usted no sabe, mi hermano, nosotros no conocemos lo que el Señor
nos va a poner en la obra a hacer, a realizar. Simple y sencillamente nosotros debemos doblegarnos a su voluntad. Señor, si esto es lo que yo tengo que hacer, si esto es lo que es mi ministerio, es en lo que tú, Señor, me estás capacitando, adelante, bendito Señor. Porque tal vez yo quería tocar la guitarra, mi hermano, pero tengo unos dedos bien gordos y la verdad no se me dio. Pero Señor, sea cual sea lo que yo te pueda servir, Señor, en ese ministerio, adelante, Señor. Doblegando nuestra voluntad, doblegando nuestro ser al Señor Todopoderoso. Señor, heme aquí. Señor, envíame a mí. Mi hermano, nosotros ya a estas alturas, mis hermanos, ya no podemos estar esperando, hermano pastor, vaya a orar por el hermano que está acá, hermana, esposa de mi hermano pastor, vaya a orar por esa otra aflicción, la están solicitando allá. Mi hermano, pues nosotros, el Señor nos ha dado ese mismo espíritu, dice que a todos nos dio del mismo espíritu, a todos nos dio del mismo espíritu. ¿Sí? Un mismo Dios, mi hermano, un mismo espíritu. Doblar rodilla, Señor, heme aquí. Despojarnos totalmente de todo vestigio de ese hombre antiguo, de ese hombre que se movía bajo los celos, bajo la soberbia, bajo la envidia, bajo una doble moral, bajo situaciones que el Señor repudia. Y hacer y que vaya creciendo, ese hombre viejo vaya menguando, y que el Espíritu de Dios en nosotros vaya creciendo cada vez más y más y más, hasta llegar, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto. Así lo declara, mis hermanos. Vamos a Efesios, en el 4, del 22 al 24. Efesios. Amén. Ahí estábamos ya cerquita, ¿verdad? Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y quién es la verdad, mi hermano? Jesucristo, la verdad y la vida y el camino. Amén, mis hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor siga haciendo crecer esa fe, porque en Él está el querer como el hacer. Pero nosotros, mi hermano, dobleguémonos, busquémosle para hacer su voluntad, día con día. El Señor les siga bendiciendo, mis hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Amén y aleluya.